Y en todos los capítulos siguientes, nos va llevando hacia exaltando la persona del Señor, porque el Señor es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior a Abraham, es superior a Aarón, es superior a todo. El Señor nos va mostrando en esta carta que el Señor es excelente. La persona del Señor Jesucristo exaltada sobre toda manera, de todas maneras. Ahora cuando en el capítulo 11, que vemos allí la galería de los hombres de la fe, y nos muestra en el capítulo 11, verso 1, donde nos expone, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego nos dirá más adelante que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vivimos un tiempo tan complejo, un tiempo tan difícil, que la iglesia debe caminar en este tiempo por la fe, confiando solamente en la palabra del Señor. Ahora, nos dice el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora yo hago las siguientes preguntas antes de entrarnos en el tema. ¿Tenemos certeza de lo que esperamos? ¿Tenemos convicción de lo que no vemos? Convicción de lo que no vemos. Mire qué interesante lo que nos expone el Santo Espíritu de Dios por el autor de la carta, que es un autor anónimo. Algunos se ponen que es Pablo y hay muchos otros conjeturas, pero no hay nada claro sobre eso. Pero sí sabemos que el Santo Espíritu de Dios nos quiere hablar a nuestros corazones. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es como si camináramos a ciegas. Es como caminar a ciegas, pero con un destino determinado. La fe es caminar a ojos cerrados. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, Es imposible vivir esta vida de otra manera. Nosotros vivimos los creyentes mirando al invisible, mirando al que no se ve de esa manera. Y los hombres han tratado de acomodarlo, haciendo para ellos imágenes delante de las cuales se postran para tener alguna firmeza, algo en que afirmarse, algo en que tomarse, lo que ellos están viendo delante de sus ojos. Pero los creyentes caminamos de otra manera. Caminamos viendo lo que no se ve. Y nos dice el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, cuando nosotros si vivimos de esta manera, podremos también alcanzar buen testimonio, porque estaremos conduciéndonos como mirando al que no se ve, como mirando a aquel que está sobre nosotros y que sus ojos están sobre nuestra vida. Allí en el Antiguo Testamento nos dice que los ojos del Señor están por sobre toda la tierra para corroborar a los que son de corazón perfecto para con Él. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Dice luego el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, de algo invisible fue hecho lo que se ve. Fue hecho por el invisible lo que se ve. Y vamos al capítulo 12, eso a modo de introducción en cuanto a la fe.
en el capítulo 11 se muestra toda la galería y ejemplos hay de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Cuando nos dice en el capítulo 12, verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y aquí la idea que entrega el autor de la carta, lo que nos quiere enseñar el Espíritu de Dios, es que los testigos, los que están mirando nuestra carrera ahora, ya la corrieron. Y cuando se corría en el estadio, allí en las Olimpiadas, en Roma, se corría, todos los que corrían se iban sentando en la galería y observando la carrera de los nuevos corredores. Por eso la Escritura nos dice que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Muchos se están observando o nos están enseñando, nos están mostrando. Y dice que hay una gran nube de testigos, una gran nube de testigos. Algunos expositores lo aplican a los ángeles, aunque los ángeles también son observadores, pero se habla de los que ya corrieron, de los que están sentados en la galería. Y nos dice aquí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso. Cuando pensamos en esto, correr una carrera con peso encima, el peso nos va a estorbar. Pero yo pensaba que lo que pudiera ser un peso para el corredor, un peso para aquel que va corriendo. Pueden haber situaciones, porque se trata, aquí hay dos cosas que se mencionan. Una es el peso, el lastre que pueda llevar, y el otro es el pecado. Hay situaciones que se puedan ir arrastrando, que puedan ser situaciones, no pueden ser pecados, ¿ya? Porque los pecados los menciona aparte, los menciona aparte aquí. Situaciones que se puedan arrastrar y que impiden la carrera, que van estorbando la carrera. Situaciones, cosas que ponemos en el lugar del Señor y que van a impedir que nuestra carrera sea una carrera ágil, una carrera diligente, una carrera que se pueda llegar a la meta con un galardón, se pueda llegar a la meta con algo que presentar delante del Señor. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando se menciona el pecado asediándonos, nos da la idea de una ciudad sitiada. Cuando se sitiaban las ciudades se sitiaban y se le cortaban los suministros. Se cortaban los suministros de alimentación y de agua. Las fuentes de agua eran cortadas y eran desviadas de la ciudad. Las ciudades eran amuralladas. Por lo tanto, los habitantes de la ciudad no iban a tener suministro de agua y no iban a tener suministro de alimento. Ahora el pecado nos asedia y nos va a impedir que la fuente de agua de vida eterna pueda fluir a través de nosotros. Nos va a impedir que podamos comer el alimento espiritual, el pecado. El pecado asediándonos cada día. Pecados que podemos enumerarlos, y hay muchos. Ahora cuando allí en la carta a los Romanos, el capítulo 12, nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y se habla del cuerpo. Se habla del cuerpo. Cuando nos está allí mencionando la Escritura, correr con paciencia. Es una carrera. Cuando pensamos en la carrera, los jóvenes que van a la universidad van para estudiar una carrera y la carrera debe ser terminada para al fin obtener el título, para al fin obtener lo que va a permitirles desarrollarse en la vida. Tenemos una carrera que correr, los creyentes. Vamos corriendo la carrera. Y leemos allí en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, verso 25 al 27. Primera de Corintios capítulo 9, verso 25 al 27. Leamos del 24. Ahí estaba, ya estaba colocado, Felipe. El 24, 9:24. Porque nos va a entregar la misma idea. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y nos entrega la ilustración, el Espíritu Santo de Dios, de la carrera. Y nos está hablando de aquellos que van a recibir una corona corruptible. En el contexto, en las Olimpiadas, cuando se corría allí en Roma, se entregaba una corona de laureles. Una corona de laureles. Que los laureles, al cabo del tiempo, se iba a secar la hoja y se iba a corromper y se iba a terminar. Una corona corruptible. Nos acordamos cuando Nico Mazú y González ganaron las medallas y fueron coronados con esas coronas corruptibles. Una corona de laureles. Si ustedes lo recuerdan bien, cuando nuestros deportistas ganaron esas medallas, los coronaron. Y ya me imagino que esas coronas ni existen. O deben estar muy bien guardadas, tratando de conservarlas. Coronas corruptibles. Pero nosotros vamos corriendo, dice, por una incorruptible. Una corona incorruptible. Una corona que el Señor nos va a dar. Así que dice el apóstol, yo de esta manera corro, no como a la aventura. No locamente. No por las mías. Porque algunos pueden correr de entusiasmados, porque van entusiasmados. Y si se recuerdan ustedes cuando Absalón fue atravesado por las flechas allí, cuando Joab lo atravesó con las flechas, y 2 hombres corrieron. Hay más, y otro corrieron. Pero uno fue enviado, y el otro corrió por deseo propio. La Escritura nos dice que debemos correr no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Heraldo, el heraldo, o el kerixma, como dice en el griego, el heraldo es el mensajero que lleva la noticia. Es el mensajero que va entregando el mensaje porque ha sido enviado. Y la palabra heraldo, algunos la conocemos, los elders, ¿ya? Es heraldo en inglés, ¿ya? El elder,
o el heraldo, o el mensajero. No sea que yo, habiendo sido mensajero para otros, dice Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. Y este es uno de los textos en discusión para aquellos que creen que la salvación se pierde. Pero aquí está hablando del servicio, no está hablando de la salvación. Ven, puedo ser eliminado del servicio. Y ponemos el cuerpo en servidumbre. Dice aquí, todo aquel que lucha de todo se abstiene. De todo se abstiene. Así que podemos considerarlo esto para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, abstenernos de toda especie de mal, como dice Pedro. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que nos muestra allí la Escritura. Allí Tito es el que dice, es el que menciona esto. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y dice Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y es una carrera que nos exhorta el Espíritu de Dios a correrla con paciencia, porque es una carrera de largo aliento. Cuando se corren las grandes maratones, hay corredores que quedan allí en los primeros 100 metros, quedan sentados, quedan extenuados, porque comienzan la carrera así, pero impetuosamente, corriendo como a la aventura. Pero esta carrera hay que correrla con paciencia, guardando las energías, y que el Señor, pidiendo la ayuda al Señor para esto. El apóstol dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo pongo en servidumbre. Lo que da la idea allí en Romanos 12, el texto que hemos leído, es presentar el cuerpo, y nos habla del cuerpo. Nos habla aquí, nos menciona perfectamente que es el cuerpo, ¿ya? En sacrificio vivo, un sacrificio vivo. Alguien lo ha expuesto de la siguiente manera y dijo una vez, lo oí de un predicador, donde dijo que quisiera que mi cuerpo se consumiera en el altar de Dios. Consumirse en el altar de Dios. Cuando allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23, si no me equivoco. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Así que hay algunos que ponen solamente que debemos guardar la mente, que debemos guardar nuestra alma, y el cuerpo, no importa, pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. La religión popular lo expone de esa manera. Pero la Escritura dice espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, todo el ser, debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que allí en Hebreos dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay vicios, hay pecados. Allí en Efesios, el capítulo 2, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados.
y hace diferencia, despojándonos de todo peso y de pecado, delitos y pecados. Todo vuestro ser debe ser guardado, irreprensible, irreprensible. El Señor nos exhorta a eso. Y volvemos a Hebreos. Volvemos a Hebreos 12, donde dice que debemos correr con paciencia, la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo lo menciona allí y es en más de una ocasión, que el apóstol Pablo está mencionando la carrera, está mencionando la manera de correr. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Perdón, segunda de Timoteo 2, 5. Se mencionan diferentes oficios y disciplinas, ¿ya? Dice, la primera es el soldado, ¿ya? La segunda es el atleta, en capítulo 2, verso 5. También dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Luchar legítimamente. Ahora, no tan solo en la abstinencia, como nos dice allí en 1 de Corintios, el capítulo 9, no en la abstinencia, no tan solo en la abstinencia, con el propósito de ganar una corona, sino que dice luchando legítimamente. Un deportista, un corredor, que se había preparado durante 3 años para una carrera, y ya era la última que él podía correr. Se había preparado tan bien. Pero cuando aquel que da la partida, haciendo el disparo, va levantando el arma para disparar, para dar la partida, y el corredor da el paso, se anticipó a la señal. Y fue descalificado por no haber comenzado la carrera legítimamente. Ese hombre lloraba porque se perdió su oportunidad. Era la última oportunidad de su vida de competir en una carrera. Ahora, nos dice la Escritura, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Va corriendo en el estadio y debe correr legítimamente, sin trampas. Se hacen pruebas de doping, se hacen pruebas de drogas. Hay algunos que se inyectan para poder tener más fuerza, otros que se drogan para poder ganar la carrera. Pero la Escritura nos dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 5-7, para luego pasar al texto 2 de Hebreos. Gálatas 5:7. Gálatas dice así. Dice, vosotros corríais bien. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Iban corriendo bien. Habían partido bien la carrera. Se habían convertido. Habían aprendido. Pero en alguna parte del camino
en alguna parte del camino, alguien lo estorbó. Hubo un peso, no hubo una carrera legítima, porque empezaron a mirar otras cosas. Comenzaron a mirar hacia otra parte. Corríais bien. Por eso es importante lo que nos dice allí. Quise llegar hasta estos pasajes, porque pregunta allí el apóstol a los Gálatas, ¿qué nos estorbó? ¿Quién les apareció en el camino? ¿Quién les apareció en el camino? ¿Qué nos estorbó? Porque a veces se escuchan voces extrañas y se presta atención a otras cosas. Como dice la carta a los Colosenses, a fábulas artificiosas. ¿Qué nos estorbó? Luego el capítulo 2 nos va a dar el verdadero enfoque. Porque cuando erramos, el pecar es errar el blanco. Es lanzar el dardo en otra dirección. Eso es pecar. Errar el blanco, fallar en el blanco. Y la Escritura nos llama a poner los ojos en Jesús. A poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Inmediatamente nos vuelve al tema que va ocupando el capítulo 11, que el tema es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe debe ser objetiva. La fe debe ser objetiva y la vida debe ser acorde a la fe. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y debemos actuar de acuerdo a lo que creemos. Y vamos mirando al Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí hay algo que es tremendamente interesante. Cuando nos exhorta la Escritura a poner la mirada en el Señor, Él es el autor de la fe. El autor de la fe. Y aquí está la doble naturaleza de la persona del Señor Jesucristo. Él es autor de la fe porque es Dios. Y Él es el consumador de la fe porque es hombre. Dios y hombre. Cuando nos dice allí en Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El autor de la fe es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios, autor de la fe. Y Él es el consumador de la fe, porque Él consumó la obra allí en la cruz del Calvario. Y nos dice allí, nos lleva en Romanos capítulo 3, y Felipe puedes colocarlo, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 21. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él.
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la Escritura nos lleva a mirar al Señor, nos lleva a mirar al autor de la fe, al autor de la fe. Y luego dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en Jesucristo. Pero Dios lo puso al Señor Jesucristo como propiciación. Dios quedó satisfecho y nos justifica a nosotros porque tenemos fe en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió allí en la cruz del Calvario, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira, hay tres puntos de la fe que son tocados aquí. La fe en Jesucristo, la fe en su sangre y la fe de Jesús. No es lo mismo tener fe en Jesucristo que tener fe en su sangre y tener la fe de Jesucristo. Tener la fe de Jesucristo. Interesante, porque Él es el autor y consumador de la fe. Tener la fe de Jesucristo porque Cristo está en nosotros y creemos como Él creía. Y nos conducimos o debemos conducirnos como Él se conducía. La vida de Cristo se debe manifestar en nosotros con su misma fe. Y tener la fe de Jesús se menciona en 3 ocasiones. Aquí, en Gálatas 2:20, es un pasaje que mencioné ayer en la conferencia también. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en la carne, lo que vivo en mi cuerpo, este cuerpo que he puesto en sacrificio vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. Y luego, en Filipenses 3:9, Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. La fe de Cristo. Interesante. Interesante tener la fe del Señor porque Él es el autor y consumador de la fe. Y el Señor nos va llevando allí para vivir en Cristo. Para vivir en Cristo. Porque tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Hombres que vivieron, se sostuvieron como viendo al invisible. Cuando Abraham, la primera mención de la fe, en la primera mención de la fe, allí en Génesis capítulo 15, verso 6, la primera mención de la fe cuando Dios lleva a Abraham afuera de la tienda, lo lleva fuera de la tienda, y el Señor le dice, cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y le dice, así será tu descendencia. Y la Escritura nos dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. La primera vez que se hace mención de la fe es allí, en Génesis 15:6. Es la primera vez. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe, Abraham. El creyente Abraham fue justificado por la fe. La fe. Tengo fe, tengo la suficiente fe, la fe es como lanzarse al vacío y confiar en que el Señor lo va a recoger.
en que el Señor lo va a tomar. Es como lanzarse sin paracaídas. Lanzarse sin paracaídas y que el Señor lo va a sostener. Cuando Pedro caminó sobre las aguas y le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo, ven, ven. Y cuando va mirando al Señor, Pedro va caminando sobre las aguas. Pero la Escritura nos dice que al mirar el fuerte viento, el ruido de las olas, dice que comenzando a hundirse, él clamó y dijo, Señor, sálvame. Y el Señor le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? De poca fe. Y esto nos dice, la Escritura nos dice que él iba caminando por la fe. Iba caminando por la fe. El viento sopla fuerte a nuestro alrededor el día de hoy. Cuando vemos que nuestra frágil embarcación la vemos casi zozobrar por las olas y por el fuerte viento, y porque el futuro es incierto, pero nuestra vida no está sostenida en lo que nosotros pensamos, sino que nuestra vida está sostenida por la fe. Sostenida por la fe. El Señor nos guardará. Cuando vemos, y podríamos citar miles de ejemplos en las Escrituras, muchos ejemplos. El Señor va a nuestro lado. Jeremías lo dijo, el Señor está como un poderoso gigante a nuestro lado. El Señor va a nuestro lado. Cuando Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Allí estamos sostenidos. Allí estamos guardados. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él exclamó, consumado es. La deuda está saldada, la deuda está pagada. El Señor pagó la deuda. Pero no tan solo pagó la deuda, sino que juntamente con haber pagado la deuda, nos va a dar también todas las cosas. Todas las cosas. Allí en la carta a los Romanos, y con esto concluyo, Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y dice, ay, que perdí el texto. Cuando nos dice que el que no escatimó, me perdí con el texto, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Señor nos dio a su hijo y también nos va a dar todas las cosas. Todas las cosas. No era el pasaje que yo quería citar, de Romanos 5:8, sino que era el otro. ¿Cómo no, el que no escatimó ni a su propio hijo, cómo no nos dará también con él todas las cosas? Estamos seguros en su mano, estamos sostenidos en su mano. Pensando en el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, dice que su ropa no se envejeció, ni su calzado se gastó, y nunca al pueblo le faltó. Lo único que le faltó al pueblo fue la fe, porque muchas veces miraban hacia otra parte.
muchas veces fueron estorbados por cosas que había en su corazón. Por eso debemos abstenernos y debemos poner nuestra mirada en la persona del Señor y desoír las voces que vienen a veces llevándonos hacia otra parte. Debemos seguir adelante mirando al Señor. El himno que dice: oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo. En toda vuestra necesidad, siempre mirad a Cristo. El Señor nos va a sostener. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Y vamos a orar, le vamos a pedir a Benjamín que nos dirija en oración, Benjamín Cordobés, para terminar la reunión. Benjamín. Hay que abrir el micrófono, Felipe, el micrófono de Benjamín. ¿Me escucha, Benjamín? Hermano Patricio, que creo que mi hermano se quedó conectado, pero se quedó dormido porque se sentía un poquito mal. Está enfermo y le duele la cabeza. Bueno, le vamos a pedir entonces al hermano Ibis Hernández, desde Freeport, en Nueva York, que nos dirige en oración para concluir. Tiene que activar el micrófono. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, que estás en gloria y en todo lugar. Gracias te damos, Padre amado, por este hermoso momento que tú nos has dado, el poder compartir tu palabra, el poder escucharla, oh Dios, a través de nuestro hermano Patricio. Gracias porque nos sigues dando este privilegio, oh Dios, a través de la distancia. Pues, como sabemos, oh Dios, todo está parado a nuestro alrededor, pero tu palabra siempre sigue, oh Dios, hacia adelante, porque ese es tu propósito, porque esto es lo que tú quieres, oh Dios, que tu iglesia nunca pare. Qué hermoso es, Padre amado, estar reunidos a través de estos medios. Estamos lejos, oh Dios, no estamos en cuerpo, pero sí estamos en espíritu. Gracias porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra. No importa la distancia, no importa dónde estemos, oh Dios, pero tú nos sigues bendiciendo de esta manera para podernos seguir alimentando espiritualmente, ya que no podemos congregarnos en un local, pero sí, tú nos das los medios, porque no hay excusa para el cristiano para no alimentarse espiritualmente. Te damos las gracias, oh Dios, por este hermoso momento, por esta hermosa reunión que tú nos has dado. Te damos las gracias por el mensaje que tú nos has dado a través del hermano. Te ruego, Dios, que lo sigas bendiciendo, que es grato, Dios, escucharlo. Es un privilegio, Padre, poder escuchar los mensajes que tú nos das a través de él. Y así, oh Dios, te pedimos que puedas bendecir a cada uno de nuestros hermanos que estamos reunidos en esta reunión, que seas tú bendiciéndonos y que seas tú, Padre amado, dándonos siempre, oh Dios, el poder y el querer para poder estar siempre activos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a poder seguir siempre adelante. Ayúdanos a poder seguir firme, a que nada ni nadie, oh Dios, pueda quitar esta alegría, esta paz que tú nos das, y para estar, oh Dios, siempre fortalecidos. Padre amado, te damos las gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden abrir los micrófonos.